lo que dice esta versión, Palabra de Dios para Todos, que dice lo siguiente. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podemos ser salvos. Entonces, ese es el motivo, uno de los motivos, o el más importante motivo por qué hemos elegido a Jesús y no a los otros dioses con D minúsculas. Y sean todos bienvenidos, y con ustedes nuestra hermana Carolina desde Portland, Oregon. Con ustedes la hermana Carolina. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Sí escuchan bien? Amén, hermana, excelentemente bien. Amén, aleluya. Es importante que escuchen bien, ¿verdad? Porque me tuve que salir para afuera, hermanos, ya que hay mucha gente en casa y usted sabe que cuando se escuchan varias voces así, pues no se recibe la palabra de Dios igual. Así que aquí hay un día muy bendecido, está cayendo agua y esa es una bendición de Dios, hermano. El Señor pueda bendecirle a cada uno de los que en este lugar, ¿verdad? En este culto, en esta plataforma. Bendiciones a cada uno, que la palabra de Dios pueda abrir nuestro conocimiento, nuestro entendimiento y nos ayude a continuar, ¿verdad? Voy a orar en este momento. Padre que estás en gloria, mi Rey Todopoderoso, yo le doy gracias, Padre Celestial. Sé, Señor amado, que su palabra, Padre, dice, Señor bendito, que tú dijiste, Jesús, que donde 2 o 3 estemos en tu nombre, ahí vas a estar tú, Señor bendito. Señor Jesús, clamamos por tu presencia, para que seas tú ministrando, para que seas tú hablando, Señor amado, para que seas tú guiando en este momento con tu poder sobrenatural, Señor amado. Sabemos, Padre Celestial, que tú nos has perdonado, Padre, en este momento. Yo pido perdón a ti, Señor amado. Yo me pongo en tus manos, Padre Celestial. Yo cubro mi vida con tu sangre preciosa, Padre amado. Y te pido, Señor bendito, que seas tú, Señor, perdonándome, Padre Celestial. Todo lo que tú conoces de mí, Espíritu Santo, seas tú limpiándome en este momento, Señor amado. Padre Celestial, sea usted, Señor amado, pasando carbón encendido sobre mi boca, Señor, para yo poder, Señor amado, predicar tu palabra, Padre Celestial. Gracias, Señor amado, porque aún, Padre Celestial, sin merecerlo, Señor amado, tú has sido bueno y has sido generoso, Señor bendito, y te has movido en misericordia y en verdad, Padre Celestial, porque tú eres el que levanta, Señor amado, a tu pueblo, Padre, el que restaura, Señor amado. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos, Señor, que nos podemos acercar confiadamente al trono de tu gracia, Padre. Sabemos de que tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros, Padre. Sabemos, Señor, que tu mano poderosa no se ha cortado para bendecir a cada uno, Señor. Yo te pido que seas tú bendiciendo a cada hermano, cada amigo, Señor amado, que está, Señor amado, escuchando, Padre, por medio de esta plataforma, Padre Celestial, todas las bendiciones, Señor, todas las alabanzas, Padre, que hemos traído en gratitud a ti, Señor, porque estamos con un corazón agradecido, Padre. Estamos agradecidos con usted, Señor amado, que ha sido bueno, Señor amado. Gracias, Padre bendito. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. En victoria. Aleluya. Y comienzo así porque así voy a estar segura que se están escuchando bien. Aleluya. Gloria sea al nombre de Dios, ¿verdad? Voy a leer aquí, hermanos. Hay muchos versículos de los cuales podemos tomar para este tema, pero yo, hermano, sí me quise quedar en el mismo versículo, en el tema que tenemos de la vigilia, ¿verdad? En el versículo que estamos usando, hermano. En Hechos 4:12. ¿Por qué cambiarlo, hermano, si este versículo es poderoso, verdad? Y voy a leer la palabra de Dios en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice su palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podemos ser salvos. Hermanos, es interesante, hermanos, saber quién dijo estas palabras tan profundas y con gran autoridad y sin temor, hermano. Es importante de la boca de quién salieron, ¿verdad? Cómo la palabra pudo registrar esto tan poderoso, hermanos. Todos, hermanos, o la mayoría, voy a decir, de lo que estamos aquí, hermanos, conocemos de Pedro y su historia, hermano, y sabemos cómo fue la transformación de Pedro. Sabe que Pedro, discípulo y apóstol de Jesucristo, estuvo ahí cerca del Maestro siempre, hermano. Jesús viene y lo llama. Jesús viene, hermano, y transforma a Pedro de una manera sobrenatural. Y sabemos la historia de Pedro, que él, hermanos, era un hombre que bien indomable, pero Dios puso, hermanos, su misericordia y su poder en la vida de Pedro. Y es por eso que Pedro llega a decir, no hay otro nombre, no hay nadie en este mundo que pueda salvarnos. Solo el nombre de Jesucristo, el nombre poderoso de Jesús. Gloria sea al Señor, que solamente por medio de Jesús podemos encontrar verdadera salvación y restauración. No sé cómo esté su vida en este momento, amado hermano, pero si su fundamento es Cristo, estamos bien. No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice. Usted es libre, ¿verdad?, de creer lo que usted quiera. Y puede tener mucho conocimiento acerca de muchas cosas, hermano, hermana. Pero la palabra de Dios nos instruye en Hechos 4:12 que la salvación viene solamente de Dios. Que la salvación viene solamente de Jesucristo, su Hijo amado. Veamos un poco, hermanos, el contexto. Mire, Pedro y Juan habían sanado a un cojo, hermanos, de nacimiento. Y después de eso, ellos seguían predicando de Jesús, hermanos, y de la resurrección. Pero los líderes religiosos, hermanos, en aquel entonces no soportaban que se predicara acerca de Jesús. Entonces, hermanos, aprendieron a Pedro y a Juan, y aún presos, hermanos, Pedro hablaba con valentía. Yo le digo en este momento, ¿usted está libre o está preso? Porque esos hombres, estando presos, hermanos, pudieron declarar victoria, pudieron declarar libertad, pudieron decir, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y nosotros hoy en día podemos decir, Jesús vive. Sabe que así como en ese tiempo, que los líderes religiosos, hermanos, querían callar a esos hombres, no querían que mencionaran el nombre de Jesús, porque ellos mismos crucificaron a Jesús. Y sabe una cosa, no querían escuchar ese nombre. ¿Se le hace familiar a usted hoy en este tiempo? Cuando nosotros mencionamos el nombre de Cristo, cuando decimos que debemos adorar solamente el nombre de Dios, ¿cuántas veces nos levantan, hermanos? ¿Cuántas veces nos dicen, ustedes están equivocados, las cosas no son así? Yo le puedo decir a usted, podemos tener todo el conocimiento que queramos. Es incluso la palabra dice, hermanos, que en este tiempo se levantarán hombres que tendrán mucho conocimiento, hermanos, y vendrán muchos Cristos y a muchos engañarán. Pero ¿qué dice la palabra? Que solo hay uno, hermanos. Por ti y por mí hay uno que murió. Por nosotros hay uno que dio la vida para que nosotros hoy estemos, hermano. Si nosotros existimos es gracias a esa salvación, hermano. Gracias a todo lo que Él hizo, ¿verdad? En la cruz del Calvario nosotros estamos aquí, hermano. Hay un poder sobrenatural en el nombre de Jesucristo para la vida de todo cristiano. Hermano, en ese momento dijo Pedro, este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación. Pero los líderes religiosos, hermanos, se oponían
se oponían, hermano, a que ellos pudieran declarar el nombre de Jesús. Estamos en las mismas condiciones, hermano, pero a los cristianos, a los hijos de Dios, hermano, nadie nos puede quitar de nuestra boca: Cristo vive, Jesús vive. Y es más, dicen, esos cristianos, ¿será que son sordos? ¿Será que no escuchan? ¿Por qué gritan tanto? Porque nosotros estamos, hermanos, alegres con nuestro amado Salvador, que dio la vida por cada uno de nosotros. Todo el que se ha acercado a Jesucristo y le conoce, sabe la misericordia, el amor, la bondad, la paciencia que ha tenido nuestro amado Salvador para que nosotros estemos donde estemos. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado, como Pedro le fallaba al Maestro, hermano? Y Jesús nos ha abrazado con su misericordia. Y gracias a esa misericordia, el único que ha tenido misericordia de nuestra vida se llama Jesús de Nazaret. El único que comprende todo lo que nosotros padecemos es Jesús, hermano. Por eso ese nombre debe de estar en nuestros labios siempre, con gratitud, con alegría, con regocijo, con esa pasión, hermano, que nadie nos puede quitar, de poder declarar el nombre de Jesús, de poder decir, hermanos, cuán grande y cuán bueno, cuán delicioso es, hermano, poder exaltar el nombre de Dios y poder decirle: Jesús, aquí estoy adorándote, aquí estoy exaltándote. Miren, hermanos, sabe que nosotros vemos por la palabra de Dios este versículo maravilloso, ¿verdad? Donde Pedro exalta el nombre de Jesús y dice: no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos tener esa salvación. Hoy en día, hermanos, debemos de estar tan agradecidos y con esa misma fuerza y con esa misma capacidad de que Pedro, hermano, podía declarar la victoria de Jesús, ¿sabe? Porque él anduvo con Jesús, porque él le conoció. Hermanos, y por más que Pedro se equivocaba, Jesús, hermanos, no lo condenaba. Jesús le ayudó para que Pedro llegara al conocimiento pleno, hermano, para que cambiara, para que pudiera ser transformado, porque Jesús sabía que era instrumento útil para él. Hoy en día, hermanos, nosotros debemos de saber que somos instrumento útil para Dios, que somos instrumento útil para Jesús, hermano, y que Jesús ha puesto esa gracia en cada uno de nosotros. Jesús a cada uno de nosotros nos ha visto y dice su palabra que nos ha reconocido como sus hijos. Nosotros venimos agradecidos ante Él, hermano, dándole gracias. Si tú no has conocido a Jesús, hoy te lo estamos presentando, que no hay otro que pueda salvarte, que no podemos decir que podemos ir y postrarnos delante de otros dioses, porque la palabra reprende eso, hermano, porque dice que no podemos ir y postrarnos delante de otros dioses, que el único nombre, hermanos, el único que dio la vida por nosotros es Jesucristo. Y lo vemos por medio de su palabra, ¿sabes? Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre. Y sabes, Jesús no se molesta. Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo te digo hoy, puedes acercarte a Jesús por medio de su palabra. Puedes venir al conocimiento pleno por medio de su palabra. Tú puedes decir: será verdad lo que estoy escuchando, pero lee su palabra. Lee lo que Él te dejó escrito. Lee allí las palabras del mismo Jesús, donde dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú has encontrado a Jesús, has encontrado el camino, has encontrado la verdad y has encontrado la vida. Tú puedes llegar al conocimiento pleno del Maestro. ¿Cómo? Acercándote a Él por medio de su palabra. Y luego, cuando tú te acerques por medio de su palabra, tú vienes y te postras delante del Maestro y comienzas a pedirle perdón, y Él comienza a darte conocimiento de todo lo demás, hermanos. Nosotros en nuestro propio pensar, hermano, en nuestra propia arrogancia, pensamos:
Pensamos muchas veces que lo que nosotros decimos, así es, hermano. Que si alguien dice algo, así es. Y sabe, cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, estamos bajo obediencia, hermano. Estamos bajo el mandato de Dios, hermano. Y debemos de adorar y exaltar el nombre de Jesucristo, hermano, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y déjeme decirle, ¿por qué será que se han levantado tantas cosas para extraviarnos de la verdad, para que no podamos adorar y exaltar el nombre de Dios, sino para que nos vayamos allá a las orillas, hermano? Todo el tiempo, hermano, ha sido esto, que le han querido quitar la gloria a Dios. Y es por eso que cuando un hijo de Dios se acerca, cuando una persona se acerca y quiere conocer quién es Jesús, qué puede hacer Jesús en mi vida, comienzan, hermanos, a querer distorsionar la verdad, comienzan a querer meter engaño, meter esa mentira en nosotros. ¿Para qué? Para que sigamos incrédulos, para que no creamos a la bendición que Jesús ha dado, hermano. Su palabra dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Que solo hay un mediador, hermano, entre Dios y los hombres. Ahí no dice nada más. Ahí dice que solamente hay uno, hermano. Y si la palabra así lo dice, así lo tenemos que creer. Nosotros no podemos andarle poniendo cosas de las que nosotros no sabemos, hermano, y no entendemos muchas veces. Pero acércate a la palabra del Señor. Escudriñemos las escrituras, hermanos, donde la escritura nos dice, ¿verdad?, que Jesús es el único camino, que es el único nombre en cual nosotros podemos acercarlo y podemos decirle, como decía la alabanza que puse al principio, una gota de tu sangre sobre mí hace la diferencia, hermano. ¿Y por qué nosotros estamos seguros de que Jesús hace la diferencia en nosotros? Yo te voy a decir algo. Cuando yo fui creciendo en mi niñez, yo me acuerdo que tenía la edad de 11 años. En una ocasión, hermanos, en mi ignorancia, mi familia, todos hermanos eran religiosos. Ellos peleaban, ellos cuando alguien servía a Cristo, no sé por qué siempre ha venido esa discordia, hermanos, ¿por qué? Y saben que ellos, me acuerdo que en una ocasión les dije, yo voy a comprar la lotería, les dije yo. A una tía mía voy a comprar la lotería y si yo gano voy a llevar una ofrenda a la iglesia donde ellos iban, hermano. ¿Y sabe qué me dijo mi tía? Me dice mi tía, está bien, hija, y guarde su ofrenda y cuando vayamos a la iglesia usted la lleva. ¿Usted cree que esa ofrenda mía iba a ser recibida, hermano? Y me acuerdo que solo tenía 10 pesos y los perdí porque no gané. ¿Sabe? Si yo me hubiese quedado con esa incredulidad, todavía hoy en día estuviera con esa misma incredulidad, hermano. Pero Cristo me abrió mi conocimiento, me abrió mi entendimiento y ahora le puedo conocer y puedo saber cuál es la verdad. Porque su palabra dice, el mismo Jesús, hermano, dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y si hemos encontrado el camino, hermanos, hemos encontrado todo. Nosotros no podemos decir por nuestra propia boca, ¿verdad? Es que hay otros dioses. No hay, hermano. Siempre la palabra de Dios reprende todo eso. Siempre la palabra de Dios está en contra de todo eso. ¿Y por qué cree que se levanta tanto eso? Por eso. Porque siempre, hermanos, mire, desde un principio, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan del adversario? Desde un principio es contradecir la verdad de Cristo. Es hacer todo lo contrario a lo que el maestro nos ha mandado, hermano. Pero nosotros, hermanos, si hay algún amigo en este lugar, yo te pido que si tienes alguna duda en quién es Jesús de Nazaret, puedas quedarte, puedas escuchar lo que Jesús quiere darte, lo que Él quiere entregar en tus manos. Esa salvación poderosa, hermano, que Jesús tuvo que morir, tuvo que ser sacrificado, hermanos. Él que no cometió pecado tuvo que ser crucificado por amor a nosotros.
Él se entregó todo, hermanos, sin reservas, por amor a cada uno de nosotros. Yo creo que vale la pena poder decir, quiero conocer a Jesús, quiero acercarme a Él, quiero saber quién es. Quiero saber quién es, como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mi corazón te conoce, ¿sabe? Escuchamos quién es Jesús, pero una cosa es escuchar quién es y otra cosa es vivirlo y saber qué es lo que ha hecho Jesús en mi vida, cuáles son los cambios que ha hecho, ¿sabe? Cuando tú estás cerca de Jesús, tú estás ahí a cada momento pidiendo perdón porque sabes, porque reconoces que en tus propias fuerzas no vas a poder continuar, que eres un pecador de nacimiento, como la palabra lo dice, hermanos, que la tierra fue maldita, hermanos, por causa del pecado. Pero sabes, cuando venimos a acercarnos al Maestro, cuando venimos a acercarnos a Jesús, a la salvación, hermanos, toda esa maldición, hermanos, tú la cambias. Todo aquel que se ha acercado a Jesús cambia esa maldición, hermanos, en bendición, porque nos hemos acercado al que dio la vida por nosotros, hermanos. Porque Jesús es el único en quien nosotros, hermanos, podemos saber que Él tiene todo para nosotros. Hoy Jesús te ofrece salvación. Pedro, hermanos, un discípulo y apóstol de Jesucristo y testigo fiel, te declara que no hay salvación fuera de Jesús. Tú puedes acercarte confiadamente a Jesús, creyendo lo que Él dice, que Él es el camino, que Él es la verdad, hermano. Me gusta este versículo, hermano, que está aquí en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 5. Dice, Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 5 dice, leo la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Voy a leer el 5 y el 6, hermanos. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Gloria sea al Señor. En este versículo, hermano, dice que aunque haya muchos dioses y señores, para los cristianos, hermanos, solo hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y en el 6 dice que solo hay un Señor Jesucristo, por quien existen todas las cosas, incluso los mismos cristianos, hermano. Todos nosotros existimos por medio de eso, hermano. Aquí Pablo le pide, ¿verdad?, a los cristianos que estén alertas y conscientes de aquellos que puedan descarriarse, hermanos, a causa de su comportamiento. Y hoy te decimos a ti, si tú has conocido la verdad y te has acercado a Jesucristo y le has conocido y comprendes quién es Él, nadie puede cambiar esa fe que Él ha puesto en ti. Nadie puede cambiar esa decisión que tú has tomado de creer que Él es el camino, que Él es la verdad donde nosotros estamos a salvo, hermano. Acerquémonos a Él, hermano. El que se acerca a Él, Él no le desecha. El que viene confiadamente ante Jesús, Él lo recibe, hermano. Él lo recibe. Sabe que mientras yo meditaba en la vida de los discípulos, hermanos, algo maravilloso que yo pude ver, hermanos, que Jesús los llamaba a cada uno. Y qué paciencia tuvo Jesús con cada uno, hermano, de los discípulos para poder formarlos y poder enviarlos a que fueran unos apóstoles. Tuvo tanta paciencia, hermanos, para poder ver transformada la vida de cada uno de esos hombres. Ten paciencia en este tiempo y Dios hará la obra completa en tu vida. Dios hará la obra completa para que tú te levantes como se levantó Pedro y pudo decir que no hay salvación en otro.
Solo en Jesús de Nazaret tú también te puedes levantar en este tiempo y puedas ir y predicar la palabra del Señor y puedas decir: en nadie hay salvación. El único que pudo cambiar mi vida se llama Jesucristo. Nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, nuestra boca debe declarar las bendiciones de Dios. Nuestros labios, hermanos, deben honrar a Jesús. Debemos de declarar, hermanos, que nosotros somos pecadores por naturaleza y que solamente somos lavados con la sangre del Cordero de Dios y que solamente somos purificados porque Jesús nos ha querido limpiar, hermano. Yo agradezco al Señor por cada uno, por cada vida que está aquí representando, hermano, por cada uno de ustedes que ha querido escuchar la palabra del Señor. El Señor, hermanos, cuando usted escucha su palabra, su entendimiento cambia. Su fe, hermanos, crece. Y no importa la situación que estemos pasando, hermanos, si nuestra fe, si nuestro fundamento es Cristo, hermanos, nadie te va a poder quitar de ese fundamento, hermano. Pero si su fundamento no es Cristo, tarde o temprano, ya no vamos a hacer nada. Nos vamos a descarriar, se va a perder, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no podemos plantarnos en otro fundamento que no sea el fundamento de Cristo, que no sea Jesús, nuestro hacedor de justicia, hermano. Podemos acercarnos confiadamente a Jesucristo. Escuchaba yo el testimonio de mi hermana, las maravillas que Jesús puede hacer en la vida del ser humano. Cuando nosotros le creemos, hermano, cuando hay un pueblo que se acerca a Él. No hay cosa más maravillosa que tú puedas decir: yo no conozco a Cristo, yo no conozco al Mesías, yo no conozco a Jesús porque me lo hayan presentado, yo lo conozco porque Él ha hecho maravillas en mi vida. Que tú puedas decir: Jesús ha hecho maravillas en mi vida, Él ha cambiado mi vida, Él ha hecho esto en mi vida. Porque para Él no hay nada imposible. Para Jesús no hay nada imposible, amigo. Si no te has acercado a Jesús, para Jesús no hay nada imposible. Él nos hace un llamado a que vengamos ante Él, aunque no nos humillemos ante otros dioses, a que no busquemos otras soluciones. Sabes, cuando tú buscas otras soluciones, estás diciendo que Jesús no tiene poder, y la palabra dice que el único que murió por nuestros pecados es Él. Es más, dice: nadie viene al Padre sino por mí, porque Él fue, hermanos, el que pagó de una y por todas nuestros pecados. Él fue quien cambió, hermano, nuestro lamento en alegría. Fue Jesús, hermano. Debemos de estar con un corazón agradecido porque Él ha hecho cambios grandes, hermano. Nadie, hermano, nadie puede hacer cambios en la vida de un ser humano, hermanos. Tú puedes cambiar por un tiempo, pero luego vuelves a lo igual. Pero cuando es Jesús quien ha hecho el cambio en ti, cuando es Jesús, hermano, quien ha hecho cosas sobrenaturales en uno, no las vuelve a hacer, hermano, uno. No vuelve a hacerlas porque uno... Es que yo no sé si usted lo puede entender, pero cuando Jesús te libera de algo, nunca más lo vuelves a hacer porque Él rompe toda cadena. Porque las cadenas son rotas en el nombre de Jesús. Porque lo que tú no puedes hacer, Él lo hace. Él solamente quiere que nos humillemos. Él solamente quiere que nos humillemos delante de Él y le digamos: Señor, esta situación yo no puedo, ayúdame, ayúdame. Y por más difícil que sea, hermanos, Él es el que hace esas cosas grandes en nosotros. Él es el que hace esos cambios sobrenaturales, hermanos. Lo que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas, hermanos, porque humanamente somos débiles, pero con Jesús todo lo podemos. Con Él todo lo podemos hacer. Sea la gloria para nuestro Dios en este momento. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que pudo escuchar esta palabra. Y yo me humillo delante de Dios y le doy gracias a Él, porque Él ha rescatado mi vida, hermanos, porque Él ha podido hacer cosas maravillosas. Nadie puede cambiar la vida del ser humano, solamente Jesús que ha tenido piedad
que ha tenido cuidado, que aunque tú no puedas verlo, Él te cuida en todo lugar, que donde sea que tú andes, ahí anda Él cuidándote. Es el único, hermanos, que está atento de todo lo que te pasa, de todo lo que me pasa a mí, hermanos. Podemos tener un amigo aquí en esta tierra, pero ese amigo no va a ser eterno. Pero Él sí es para siempre y por siempre en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Rey Todopoderoso, por cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre. Por cada uno, Señor, que pudo escuchar tu palabra, Padre Celestial. Gracias, Padre bendito, porque tú, Señor amado, nos has llamado, Padre, con propósito grande, Señor. Y sé, Padre Celestial, que sigues trabajando, Señor amado, en cada uno de nosotros, Padre, hasta que podamos llegar, Señor, al conocimiento pleno, Padre bendito. Señor amado, que seas tú, Padre, guiando, Señor, por medio de tu palabra, Padre. Señor, nadie puede transformar vidas, Padre, pero tú sí puedes. Tú sí puedes que esta palabra llegue al corazón, Padre, de aquella persona que necesite escucharla, Señor amado. Padre Celestial, que ya no lo podamos dirigir, Señor, por las creencias que nos enseñaron, Padre, sino que seamos libres por medio de tu palabra, Señor amado. Y tu palabra, Padre Celestial, es la verdad, Señor amado. Padre bendito, que seas tú guiándonos, Señor, que seas tú dirigiendo, Padre, los pasos de cada uno, Señor amado, que seas tú, Padre Celestial, perdonando toda incredulidad, Señor amado, que seas tú restaurando, Padre Celestial. Oh, mi Rey Todopoderoso, venimos confiadamente ante ti, Señor amado, que tu dulce nombre, Padre, nos acompaña, Padre bendito. Gracias, Señor amado, porque tu presencia, Señor, está fluyendo, Padre, en este culto, Señor, que estamos haciendo, Padre bendito. Gracias porque podemos ver tu respaldo, Señor amado. Podemos ver que tú estás aquí, Padre bendito. Que aunque se levante lo que se levante, Padre de la gloria, tú has levantado hombres y mujeres, Padre, que dicen sí, Señor amado, que están aquí, Padre celestial. Gracias, Señor, por poner ese sentir y ese querer, Señor, en la vida de cada uno, Padre, de los que han venido, Señor, con un propósito, Padre, de poder meditar en ti, Señor. Padre celestial, que seas tú, Señor, quitando todo corazón de piedra y poniendo un corazón de carne, Señor, y que si alguien, Padre, quiere venir a tus pies, Señor, este es el momento, Padre, que en esta vigilia tú puedas cambiar y transformar nuestra vida, Señor amado. Que seas tú, Señor amado, quitando, Padre, quitando toda arrogancia y todo orgullo, Señor amado. Quitando el yo, Padre Celestial, para que tu nombre sea glorificado, Señor. No queremos, Padre Celestial, humillarnos delante, Padre, de otros dioses que no seas tú, Jesús de Nazaret. Gracias, amado Salvador. Gracias, Señor amado. Bendice, Padre, de una manera sobrenatural, Señor. A cada uno, Padre, en especial a mi hermano Mauri, Señor amado, que está dirigiendo, Padre, en estos momentos, Señor, y sé que tú estás con él, Padre bendito, porque tú, Señor amado, capacitas a tus hijos, Padre celestial, para que puedan, Señor amado, traer, Padre, tu obra, Señor. Padre, y tú respaldas, Señor, y tú cuidas y proteges, Padre celestial. En el nombre de Jesús, Señor amado, te doy gracias, mi Rey Todopoderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Adelante, hermano Mauri. Amén, amén. Hermana, gracias por esta palabra, por ese mensaje. Así es, cuando mencionó esa palabra, que solo Él es el mediador, solamente Él dio esa vida por nosotros, me toca mucho mi corazón, porque sí, para nosotros, ¿verdad?, que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, y hemos tenido esa experiencia con Él, y ese es el deseo de mi corazón para cada persona que están aquí,
están viendo este live, quizá no has tenido esa experiencia. Está a la distancia de una oración, amigos y amigas. Está esa experiencia, esa respuesta está a la distancia de una oración sincero. Me encontrarán cuando me buscaran de todo corazón, dijo el Señor. Si me buscaran de todo corazón me encontrarán, dice. Así que clámalo de todo corazón y puedes que obtendrás esa respuesta como nuestra hermana Marixa, ¿verdad? Que compartió ese testimonio, como la misma hermana Carolina, que tiene casi la misma testimonio. Entonces ese es el Dios que servimos, ese es lo que ha hecho Jesús en nuestra vida. Entonces Él dice que si usted y yo somos malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no dará su Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Entonces, solamente pide y se te dará. Quiero hacer unas pausas, ¿verdad? Que recaiga. Quiero hacer, no sé si se escucha, es que me está entrando una llamada aquí. Hacer pausa, ¿verdad? Para que asiente ese mensaje, para que caiga, reciba pueda recibir su corazón, su espíritu, ese mensaje que compartió nuestra hermana Carolina. Y vamos a entonar unos cantos, unos 3, y ya luego procedemos. Si alguien que esté ahí tenga lista su alabanza para el Señor. Adelante, mi hermano. Hace referencia, ¿verdad?, a dioses con D minúscula. A dioses con D minúscula. Y principalmente en el contexto donde se habla de esos dioses que son deidades, no es para contradecir lo que dice la hermana Carolina, pero sí hay como también en otra parte de la escritura menciona el Dios de este mundo, que es Satanás, que es el diablo como lo conocen. Y entonces él es el que influye a esos dioses, ¿verdad? Y hay otras palabras ahí en la escritura, dependiendo la versión que ustedes lean, si empiezan a enumerar las veces que se menciona esas palabras, esas deidades, dioses con D minúscula, está alrededor entre 30 y 50 veces van a encontrar a esos dioses que describe, ¿verdad? Que describe ahí la escritura. La mayoría de esos hace referencia ahí en el Antiguo Testamento, donde se habla a esos creencias de los pueblos vecinos, de Israel, los pueblos alrededor de Israel, o donde venía cuando fue libre del cautiverio en Egipto, y en el camino iban pasando esos pueblos, y esos pueblos tenían sus dioses, tenían sus ídolos a quien adoraban. Y entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, en la escritura esas naciones vecinas mencionadas, porque cuando decimos nosotros Cristo Jesús, Cristo hemos hablado que proviene de griego, que es el ungido, ¿verdad? O que es el ungido, o el Mesías, o el Yeshua, ¿verdad? Como se usa en diferente versión. Yo tuve conversación con alguien, ¿verdad?, que me dijo de que no es tanto como lo pronuncias el nombre
de Jesús, sino que cómo es tu corazón al pronunciar su nombre. Entonces, bueno, ahí no voy a discutir con ustedes, cada quien, nosotros más lo conocemos así por Jesús, pero hay muchas personas que es Jesús, quizá no se puede identificar bien, ¿verdad? Que Él es el único nombre que dice la Escritura. Entonces, pues el pastor Luis Rivera, la pastora usan Yeshua, ¿verdad? El nombre hebreo que es el nombre que significa el Salvador. Entonces, en todo habla, ¿verdad? El nombre de nuestro Señor, y Él es el Mesías, el que viene por ese pueblo, el Dios de Israel, es el Hijo que describe el Dios de Israel, es el que adoramos, es el que creemos, no de las otras naciones que habían ahí alrededor, ¿verdad? Que como Egipto adoraba a los dioses, uno de los dioses tenía nombre Ra, Osiris, Isis, y los cananeos, ¿verdad? Las naciones cananeas ahí adoraban, veneraban a Dios Baal y Acera. A los filisteos adoraban, tenían sus dioses, tenía su nombre Dagón. Según español, como lo han traducido en español, los moabitas adoraban a Quemos, los amonitas rendían cultos a Moloch, y así la gente tenía sus dioses, luego hacían imágenes a sus dioses que eran esos ídolos, que Dios no le gustaba eso, ¿verdad? Los asirios tenían sus dioses como Asur, Istar, los babilonios adoraban a Marduk y otros dioses, y así había esos nombres que estoy mencionando, y hasta ni sé bien pronunciarlo, ¿verdad? Que lo traducieron a español. Entonces, así había esos. Ese libro dice que dentro del ser humano, en el corazón del ser humano, hay un trono que se necesita ser habitada, y entonces solamente ese trono le pertenece a Dios. Ese trono pertenece a Dios, pero a veces tratamos de poner los dioses chiquitos en ese trono y no cabe. Ahí usa ese ejemplo, ¿verdad? En ese libro que yo leí, usa ese ejemplo de Abraham con su hijo Isaac, que ese su hijo lo estaba convirtiendo como ese Dios chiquito, que lo estaba abarcando más en ese trono que hay en el corazón de Abraham. Por eso es que Dios le puso a prueba y le dijo: ofréceme a tu hijo, ofréceme a ese que quiere ocupar mi lugar en tu corazón, porque ya estás grande que tuviste ese hijo, y ese hijo ya lo quieres hacer hacerlo como si fuera tu Dios, y te importa más ese hijo porque es el único. Entonces ofrécemelo en sacrificio, ¿verdad? Le decía Dios a Abraham. Y entonces Dios, lo bueno que Abraham entendió, o que confiaba en Dios, el Dios que servía, el Dios de Israel, que podía resucitar ese niño. Por eso es que él estaba dispuesto a ofrecérselo a su Dios, porque todavía ese niño no ha ganado por completo el trono que había en el corazón de Abraham. Y así cada uno de nosotros, que a través de esta plática que vamos a tener esta 24 horas, esta noche, que escudriñes tu corazón, ¿verdad? Y que si no hay un Dios chiquito que estás haciendo, que se está queriendo habitar en ese trono, asentarse en ese trono de tu corazón, que solamente pertenece al Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Y es lo que yo quiero decirte, lo que estoy tratando de decirte aquí es en forma de introducción. Estas naciones también son conocidas, ¿verdad? Que practicaban la idolatría, que por quizá alguno de esos deidades que mencionamos no
no estaban presentes en algún lugar, entonces la gente empezaban a hacer como dijo el pastor Luis ahí, ¿verdad? Aarón que hizo ese becerro porque aprendieron esos costumbres ahí en ese lugar en Egipto donde estaban, y entonces empezaron a crear sus dioses, entonces cuando la escritura habla en contra de la idolatría, habla de esos, ¿qué eran los ídolos que hacían esas personas? Que eran esos ídolos, se menciona también en la escritura alrededor entre 50 a 100, dependiendo la versión de la escritura que leas, ¿verdad? Entre 50 a 100 veces se hace referencia a estos ídolos, ¿verdad? Que hacían la gente ahí en el Antiguo Testamento. Entonces, hay ¿cómo se podría decir? Lo que se refiere a esos dioses, es disculpen que se me perdí una herramienta que ocupo aquí para sostener mi teléfono, y esto se cae, pero entonces cuando la escritura menciona de los ídolos, es como objeto que no tiene vida y que no puede hacer actividades. Eso es lo que significa eso es lo que representa, es lo que explica, ¿verdad? ¿Quiénes eran esos? Entonces, hay varios versos ahí en la escritura, ¿verdad? Donde habla, y lo vamos a ir usando durante este proceso del tiempo. Te vamos a ir presentando esos versos durante este proceso de ese tiempo, ¿verdad? Para que puedan ver que eran objetos, que esos ídolos que hacían la gente, que lo que Dios estaba en contra era objetos que no podían moverse, que no podían hacer actividades. Y entonces, y por ejemplo, ¿verdad? Que yo estaba hablando, y mientras a veces los dioses que más conocido también, o las deidades que más conocido, o los ahora en este tiempo, ¿verdad? Quizá han escuchado de Mahoma, que fue un profeta, ¿verdad? De los Islam, ¿verdad? Y entonces, él, por ejemplo, él es un grande para ellos, pero ¿cuál es la diferencia entre Cristo Jesús, que nosotros adoramos, que nosotros glorificamos, ¿verdad? ¿Por qué honramos? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Cuál es la diferencia entre Él y a Jesús? Había esa opción de elegir a Él y a seguir a Él, pero hemos elegido a Jesús. Entonces Jesús, porque Él quizá falleció y ahí en su tumba se encuentran sus huesos. Jesús fue resucitado al tercer día, y eso no solamente está escrito, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento estaba escrito, ¿verdad? Alrededor de 300 profecías se cumplieron a través de Jesús. Entonces, por eso ese es mi porqué. Ese es por qué yo sigo a Jesús de Nazaret, o Cristo Jesús, o Yeshua, o como lo conocen, ¿verdad? Por eso es que yo sigo a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, ese es mi motivo. Dios con letra minúscula se refiere a deidades que adoran esas naciones, ¿verdad? Entonces, por eso yo he elegido, y para hablar un poco de esto, yo quiero decirle de que yo quiero leer una porción de la palabra en la traducción en lenguaje actual. Es la versión que he usado mucho últimamente, y la gente le ha gustado, ¿verdad? Que comparten aquí, porque palabras claras, ideas claras, ¿verdad? Para que la gente pueda entender
y no dificultarlo mucho. Es mi manera de pensar, no tiene que hacerlo ustedes. Ustedes siéntanse cómodos de leer la versión de la Biblia que prefieran, ¿verdad? Pero yo sí leo esto porque mi enfoque está más en la gente que no conoce de Dios. Entonces voy a leer esta que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 10, verso 1 al 11, lo que nos dice el apóstol Pablo ahí en esta carta a los Corintios. Nos dice de que no debemos tampoco de hacer lo que hicieron los antepasados que adoraron a esos dioses y les fue mal, ¿verdad? Entonces, ahí le dice, lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: queridos hermanos en Cristo, tengan presente que muchos nuestros antepasados cruzaron el mar de los juncos. Dios los cubrió a todos ellos con una nube. De ese modo todos fueron bautizados en la nube y el mar, y así quedaron unidos a Moisés como seguidores suyos. Todos ellos comieron el alimento espiritual de Dios que Dios les ofreció. Cristo los acompañaba y Él era la roca espiritual que les dio agua para calmar su sed. De esa agua espiritual bebieron todos. Sin embargo, la mayoría de esa gente no agradó a Dios. Por eso murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. De esto que le sucedió a nuestro pueblo, nosotros tenemos que aprender nuestra lección. No debemos desear lo malo como ellos, ni debemos adorar a los ídolos como hicieron algunos. Así dice la Biblia: la gente se sentó a comer y a beber y luego se puso a bailar en honor a los ídolos. Tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas como lo hicieron algunos de ellos. Por eso en un solo día murieron 23,000. No tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por serpientes. Tampoco debemos quejarnos como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. Todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección, y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza. Y los que vivimos a los que vivimos en estos últimos tiempos. Este verso 11, ¿verdad? A Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11, este verso me tocó mucho en este año. A veces la semana pasada, creo, no sé, estaba preguntando o esta semana estaba preguntando a los hermanos: ¿qué has aprendido en este último año, en esos últimos 12 meses? ¿Qué has aprendido? Eso es una de las cosas que yo aprendí, como que dice, todo lo que sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección, todo eso sucedió a ese pueblo que caminó ahí en el desierto para darnos una lección, todo, y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. Nosotros somos los que estamos viviendo en estos últimos tiempos, hermanos y hermanas. Y esto fue escrito para darnos ejemplo, para la enseñanza para nosotros. La Escritura está escrito para todo lo que está escrito en la palabra, en la Biblia, es para enseñarnos lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Entonces, que te preguntes, porque a veces lo juzgamos o a veces pensamos que ídolos son solamente esos objetos, ¿verdad? Esos objetos que no tienen vida, como dice ahí la Escritura. Creemos que
que los ídolos eran esos, que los dioses eran esos. Pero a veces hacemos de nuestro trabajo, de nuestra finanza, de nuestros hijos, de alguien, de una persona, ese es ídolo. Entonces que durante este tiempo, durante ese 24 horas, puedas preguntarte, ¿qué es eso que quiere ocupar el lugar de Dios, ese trono que hay en tu corazón donde solamente pertenece a Dios? ¿Qué es eso lo que está estorbando a ese trono de nuestro Señor? Que puedas preguntarte en estos tiempos. Nosotros los seres humanos somos bien creativos, como hicieron, ¿verdad? Los que venían, que vieron que Moisés no regresaba, y aquellos que venían con él ahí en el desierto, empezaron a hacer, ¿verdad?, un Dios, un ídolo a quien adorar. Y se le estaban olvidando del Dios que los sacó de ahí de Egipto, con su mano poderosa, el Dios que le abrió el mar rojo para que pudieran cruzar. Ese Dios se estaban olvidando a él y estaban usando, ¿verdad?, su creación, estaban ocupando la creación, porque todo lo que hay en esta vida es creación de Dios. En este planeta todo es de Dios. ¿De dónde vienen los oros que usaron para construir ese becerro de oro? De Dios viene. Todo lo que hay en esto, todo eso viene delante de todas esas joyas, todo eso viene de Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el creador del cielo y de la tierra y todo lo que en ello hay. Pero nosotros, los seres humanos, queremos ser muy listos, queremos adorar la creación. En otra parte dice que adoramos la creación de Dios y no el Dios de la creación. Me gusta, ¿verdad?, lo que dice el salmista aquí en este Salmo 115. Ahí dice que nuestro Dios es el único que merece. Y como vieron ahí el verso que leímos anteriormente, ahí, ¿verdad?, en 1 Corintios 10, que Cristo andaba ahí en el desierto con ellos. Él era esa roca que le dio la vida. Él era esa nube. Que Jesús era que Él venía con ellos. La Escritura dice que por medio de Él fue hecho todas las cosas, dice la Escritura. Y ahí en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En el Evangelio de Juan ahí nos dice de que Él es y que Él es el Verbo de Dios. Él estaba desde el principio. Por eso es que hemos nosotros elegido a Jesús. En el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra, que es Jesús. La palabra estaba con Dios y era Dios. Ahí estaba con Dios en el comienzo. Todo se hizo porque aquel que es la palabra, todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin Él nada se habría hecho. Por eso es que yo he elegido a Jesús, amigos y amigas, porque Él era la palabra que estaba con el Señor desde el principio. Por Él todo se hizo por aquel que es la palabra. Y sin Él nada se habría hecho. En Él estaba la vida, dice la Escritura ahí en Juan capítulo 1. Y esa vida era la luz de los seres humanos, y la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha podido contra ella. ¿Y qué ejemplo? ¿A quién? ¿Y qué ejemplo? ¿Quién ha podido? ¿Cuántas cosas se ha levantado en contra del Evangelio al recorrer ese 2000 años que vivimos? ¿Y quién lo ha podido? ¿Quién ha podido en contra de esa luz, en contra de esa palabra? ¿Qué han podido con ella? El salmista dice ahí en el Salmo 115,
Tú mereces alabanza, Dios nuestro, y no nosotros. Tú mereces alabanza por tu amor y tu fidelidad. Las otras, como decíamos, el Dios que nosotros servimos es el Dios que te estamos presentando, es el Dios de Israel, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que habla esa escritura, el Dios que dice esta Biblia. Ese Dios es el que te estamos presentando, es el que te estamos diciendo, de Él es hijo de Él, que mandó a su hijo que estaba con Él desde el principio, que era el Verbo que se hizo carne y caminó con nosotros, para rescatarnos, para pagarnos para limpiarnos de toda maldad, para justificarnos delante del Padre, el Creador del cielo y de la tierra. Y el salmista dice ahí que las otras naciones ahí alrededor tenían sus dioses. Dice, las otras naciones preguntan en son de burla. Esas naciones que habían alrededor donde Israel iba caminando ahí, preguntan en son de burla y le dicen, ¿qué pasó con su Dios? Como ellos estábamos hablando la diferencia entre los dioses con D minúscula y los ídolos, ¿verdad? Y los ídolos eran un objeto que se podría ver, que se podía enfocar. Y entonces ellos presumían porque levantaban, ¿verdad? Estatuas grandes de oros, ¿verdad? O de madera, dice Isaías. Y levantaban esos estatuas, esos ídolos. Esos dioses los levantaban y lo ponían en grande y estaban orgullosos de sus dioses. Ya leeremos en Isaías qué dice Isaías de ellos, ¿verdad? Pero ellos presumían y preguntaban, se burlaban de Israel porque no tenían un Dios físico que no se podía ver. No tenían un Dios que se podía ver. Un Dios que se podía tocar, ¿verdad? Como dice ese alabanza, no te puedo tocar y te puedo sentir. No te puedo ver, pero te siento. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Jesús que servimos nosotros. Y ellos se preguntaban, ¿qué pasó con su Dios? Pero tú estás en el cielo, dice el salmista, y haces lo que quieres. Él está en su trono y hace lo que quiere. Los ídolos de esas naciones son objetos de oro y plata. Son hechura humana. ¿Y qué es lo que tiene? Una boca que no habla. Y ojos que no ven. Orejas que no oyen. Y narices que no huelen. Manos que no tocan y pies que no andan. Garganta tienen, pero no emiten ningún sonido. Iguales a esos ídolos son quienes los hacen y quienes confían en ellos. Israelitas, pongan su confianza en Dios. Él nos ayuda y nos protege. Sacerdotes, pongan su confianza en Dios. Él nos ayuda y nos protege. Y ustedes, mira, ahí nos toca a nosotros, porque hablaba a los israelitas y hablaba a los sacerdotes. Y aquí en el verso 13, verso 11. Verso 11 le dice a ustedes y a mí que no pertenecíamos a Israel, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Aquí nos habla a nosotros y dice en el verso 3, en el verso 11 ahí, y ustedes que adoran a Dios. ¿Y cuántas hermanas no escuchamos adorando y glorificando el nombre de Dios en esta tarde? Y ustedes que adoran a Dios, pongan en Él su confianza. Él nos ayuda y nos protege. Verso 12. Dios se acuerda de nosotros y nos llena de bendiciones. Bendice a los israelitas, bendice a los sacerdotes y bendice a quienes lo adoran, que son ustedes y yo, amigos y amigas.
Porque nosotros quizás no venimos del linaje de los israelitas, pero somos de los que adoramos a Dios. Somos, dice que fuimos injertados, fuimos de esa rama que fuimos injertados al olivo que es Israel. Verso 13. Verso 13 que dice ahí, y bendice a quienes lo adoran, sean o no gente importante. Quizás no te crees importante, pero dice que esos días estaba yo meditando en esto, hermanos y hermanas. Yo me pregunto, yo me sorprendo de lo que Dios hace conmigo. ¿Por qué me bendices? ¿Por qué tu favor y tu gracia está conmigo, Dios? Porque yo no. Salmo 115, hermana. ¿Por qué estoy leyendo nueva traducción, traducción en lenguaje actual? Ok, yo me pregunto, Señor, si yo no estudié mucho, yo no soy tan importante y me favoreces, tu favor, tu gracia me acompaña, estoy bendecido y altamente favorecido, Señor. Entonces cuando veo eso, ¿verdad? Es que Él lo promete, Él no miente. Él no miente, ahí dice que, en el verso 13, ahí dice, y bendice a quienes lo adoran, sean o no gente importante. ¡Wow! Aunque no eres importante, aunque la gente no te da importancia, aunque crees que no tienes título, no tienes que, Él bendice. Por eso es que yo sigo a Jesús. Que los bendiga a Dios, creador del cielo y de la tierra. Los cielos son de Dios y nosotros nos confió la tierra. Verso 17. Los muertos ya han bajado al mundo del silencio y no pueden alabar a Dios. Verso 18. Nos toca a nosotros alabarlo desde ahora y para siempre. Alabemos a nuestro Dios. Nos toca a nosotros adorarlo, hermanas y hermanos. Quiero hacer una pequeña pausa aquí, ¿verdad? Quiero hacer esta pequeña pausa aquí. Voy a ponerle, porque tengo otra parte de la escritura para leerle, pero quiero poner este canto. Quizá no sea de su agrado el ritmo, el tono. Disculpe que no. Quizá estaba leyendo que había un conferencista, ¿verdad? Que estaba hablando, tenía una conferencia en un coliseo grande ahí, en un auditorio grande ahí tenía su conferencia para contradecir de que Dios no existe, que si alguien ahí en esa conferencia se atreviera a contradecirlo, a demostrarle lo contrario, que Dios no existe, que es cuento de hada. Entonces desde la grada, desde allá arriba, venía bajando un señor que venía comiendo su mango, venía comiendo el mango, estaba bien jugoso y venía saboreando ese mango y iba cayendo los jugos del mango en su saco. Entonces iba llegando a donde está la plataforma donde la persona que estaba, el conferencista estaba cerca ahí, estaba el señor, estaba limpiando su mano ahí con su saco, y se le queda viendo, y el señor, usted es el atrevido, el que quiere retarme, el que quiere demostrarme de que Dios existe. Y el señor que venía comiendo los mangos le dice, estuvo rico los mangos, ¿verdad? Le dice. El conferencista le pregunta, le contesta, ¿cómo voy a saber que estuvo bueno los mangos si me diste probar? Entonces, así es la vida, amigos y amigas. Quizás porque esta gente locas, tontas, están llorando, porque están cantando, porque están desvelándose,
hablando de Jesús. Quizá ese puede ser tu criterio, pero no lo vas a entender si no lo pruebas. No lo vas a entender si no lo pruebas. Y el Salmos ahí, capítulo 34, dice lo siguiente. En el 7, en el 8. En el 8 dice, vengan y prueben, el Señor es bueno. Esa es la invitación para ti que estás aquí y quizá todavía no has puesto tu confianza en Jesús, en Dios. Esa es la invitación para ti en esta hora, de que vengas y pruebes que el Señor es bueno. Y aquí en Isaías, ¿verdad? Estamos hablando de que como nosotros los seres humanos, es que estamos cortada la misma tijera, dijeran. Venimos de Adán, todos los seres humanos, y estamos hechos en el mismo corte, estamos cortada la misma tijera. Si el original fue afectado, la copia también. Supongamos que este es una hoja en blanca y si lo manchamos y le sacamos una copia, va a salir manchada igual las copias. Y así estamos nosotros. Si el original fue afectado, fue manchada con el pecado original, también las copias salieron igual de manchados con ese pecado. Esa tendencia de pecar, como dice la Escritura, de que como todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero nuestro Señor Jesús, ese verbo hecho en carne, vino por nosotros a rescatarnos. Y el ser humano siempre busca, siempre somos creativos como aquellos israelitas, ¿verdad? Como aquellos, y así como aquellos otras naciones, ¿verdad? Que no eran los israelitas, que describe aquí en Isaías capítulo 44, verso 9 en adelante, describe sobre esas naciones. O así mismo hasta su pueblo Israel hacía eso, y dice, y me da risa, lo estoy leyendo aquí en esa traducción en el lenguaje actual, ¿verdad? Porque da risa, si yo fuera Dios y viendo Maurilio que está así como haciendo tontería ahí, da risa, creo, lo que hace, porque ¿por qué no entiendes que el que te da de comer, el que te da el aire, el oxígeno para respirar soy yo? ¿Y por qué construyes tu propio Dios ahí para adorarlo, verdad? Para adorarlo, creo, dice Dios. Y no se crean muy los que están aquí, porque también ha de tener escudriña su corazón ahí, porque también ha de tener sus dioses. También ha de tener sus dioses, quizá no son imágenes, quizá no son, pero pregúntense, pidan al Señor como el salmista, ¿verdad? Ahí en el Salmo 119, el salmista le dice a Dios, Señor, escudriña mi corazón. No, 139, disculpe. 139, 24 creo. A ver si no recuerdo, 23 y 24. Dice, Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos. Ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Fíjate si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que lleva hacia ti. Entonces, que durante esta vigilia podamos tener esa actitud del salmista delante del Señor y decirle, Señor, a ver, voy a leer otra traducción, Nueva Traducción Viviente, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Que al final puedes hacer esa oración que hizo el salmista ahí.
¿verdad? Que durante eso quizás lo que hagamos, la conversación a través de nuestra conversación que tenemos en esta plataforma puede ayudarte a meditar y presentarte delante del Dios con esa oración, delante de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, con esta oración, y le digas y le dices que te señale en dónde debe de corregirte y que te guíe en ese camino a la vida eterna. Entonces vemos ahí cómo Dios habla en contra de esos dioses con D mayúscula, que al final esos son algunos deidades que no se mira cuando se menciona de dioses con D mayúscula, refería a deidades que quizá no se miraban, pero las personas hacían, cuando habla de ídolos, es que las personas, los seres humanos hacían objeto que no tiene vida, que no tiene actividad, que no tiene movimiento, que representaba a esos dioses con D minúscula. Es lo que describe la escritura, y aquí habla en contra de esos dioses, en contra de esos ídolos. El Señor ahí a través de Isaías capítulo 44 verso 9, y dice lo siguiente. Isaías dijo: los fabricantes de ídolos no valen nada, como tampoco vale nada los ídolos que ellos tanto quieren. Los que adoran a los ídolos son unos ciegos y estúpidos. El que funde el metal para hacer una estatua y adorarla como un dios pierde el tiempo. Verso 11. Esos artesanos son simples seres humanos que se enfrenten conmigo en juicio y quedarán llenos de vergüenza. Verso 12. Miren lo que hace el herrero. Calienta el metal en el fuego, lo moldea a golpe de martillo y lo trabaja con su fuerte brazo. Pero si el herrero no se alimenta ni bebe agua, se cansa y pierde todas sus fuerzas. Y ahí entra, mientras estoy meditando en eso, ¿verdad? Y entra todo que tiene que ver con Dios, porque ahí dice, si no se alimenta, ¿y dónde provienen los alimentos? Quizá muchos estamos en medio de la tecnología y no sabemos que tiene que llover para que Dios haga crecer los alimentos que consumimos, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene la lluvia? Entonces todo depende, nosotros dependemos de Dios, de Jesús. En el verso 13 dice: o fíjense en el escultor, toma las medidas con su regla, hace un dibujo con el lápiz y el compás, luego hace una estatua que se parece a un ser humano y coloca en un templo esa estatua sin vida. Verso 14. Hay otros que plantan cedros y la lluvia los hace crecer. ¿Dónde proviene la lluvia? Del Señor, ¿verdad? Y la lluvia los hace crecer. Si prefieren cipreses o robles, los cultivan en el bosque hasta que están bien crecidos. Luego se llevan unas ramas de los árboles para hacer fuego y calentarse, o para cocer el pan, pero también usan otros pedazos del árbol para hacer la estatua de un dios con D minúscula y se arrodillan para adorarla. Verso 16. También hay quienes encienden fuego con la mitad de la madera y asan la carne y se comen el asado y se sienten satisfechos. Además se calientan junto al fuego y dicen: qué bien se está aquí. Ya estamos entrando en calor. Y con el resto de la madera hacen la estatua de un dios con D minúscula, se arrodillan ante ella para adorarla y se dirigen esta oración: sálvanos, pues tú eres nuestro Dios. Esa gente no entiende nada. Verso 18.
están tan confundidos y cegados que no pueden comprender nada. Verso 19. Les falta inteligencia para entender y poder decir si la mitad de la madera la usamos para hacer el fuego, para asar la carne y cocer el pan. Lo que estamos adorando no es más que un simple trozo de madera. Verso 20. Esa gente se deja engañar por ideas falsas y no es capaz de entender lo que tiene en sus manos. Es pura mentira. Wow. Bueno, eso es la palabra del Señor. Está escrito ahí. Lo pueden arrancar ese pedazo de la escritura. Si alguien, ¿verdad?, se ha ofendido con lo que decimos, pueden arrancar ese capítulo Isaías 44, 9 al 20. Pero si dejas, si presentas eso delante del Señor y llevas después de estos tiempos, después de esta vigilia o durante de esta vigilia, vas como el salmista delante de Dios y le dices: Señor, oh Dios, examíname, conoce mi corazón, pruébeme y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Está entre usted elegir eso, elegir llevar esa oración o arrancar ese pedazo de la escritura y lo ignores, ¿verdad? Y continuar tu camino porque la escritura dice eso y yo no estoy aquí para convencerte, ¿verdad? Como dice ahí Josué capítulo estoy eligiendo Jueces. Josué capítulo 24, verso 15. Ahí Josué le dice a los israelitas, ¿verdad? Ahí: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del río, del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vive? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Será el Señor que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros los creyentes tenemos mucho esa costumbre de rogar a la gente, a decir: ven, dale una oportunidad al Señor. El Señor no necesita una oportunidad contigo. El Señor no necesita una oportunidad contigo. Quien necesita una oportunidad con Él es Él. Usted y yo somos los que necesitamos una oportunidad con Dios. Él no está en oferta. A veces nosotros los cristianos cometemos el error de poner a Jesús, Cristo Jesús, en oferta y decirle a la gente, por favor, ven, acepta al Señor, por favor, ven con nosotros a la iglesia, por favor, haga eso. No, haz ese favor a ti mismo y empieza a investigar, empieza a comunicar y a hablar a ese Cristo Jesús, a ese el Dios de Israel, al Creador del cielo y de la tierra. Háblale ahí en ese lugar, en esa soledad de tu cuarto, háblale, porque puedes tener ese encuentro sobrenatural con Él. Y Él puede hablarte, Él puede guiarte, ¿verdad? Para que puedas tener ese encuentro sobrenatural con Él, y Él te va a decir el Dios que te estamos presentando. Así como escuchamos el canto que escuchamos, Mahoma, los huesos de Mahoma están en la tumba de Mahoma, los huesos de Buda están en la tumba de Buda. Ese Cristo que te predicamos resucitó al tercer día, ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Y entonces Él no está en oferta, pero Él está con ese brazo abierto, esperándote a que vengas a Él, a que lo sigas, a que lo obedezcas. Y eso me hace recordar, ¿verdad? Mientras estábamos leyendo aquí,
mientras estamos leyendo aquí en Isaías 44, me hace recordar que escuché, ¿verdad? Una reflexión, una fábula o lo que sea sobre unos científicos, que esos científicos decían, ya podemos hacer todo, ya podemos hacer muchas cosas avanzadas, igual que a Dios, decían entre ellos. Entre ellos había un creyente y ellos decían, podemos hacer, entre ellos se hablaban entre ellos a sí mismos y decían, hasta podemos hacer los seres humanos. Y Dios les enfrentó y le dijo, a ver, hagamos el ser humano, ustedes hagan el ser humano y yo hago el ser humano. Y ellos, es una fábula, ¿ok? No viene en ninguna parte de la Biblia. Es un cuento para dar a entender el mensaje. Y se agacharon uno de los científicos a agarrar la tierra. Lo vamos a hacer a la manera de Dios también. Vamos a tomar la tierra, ahí vamos a hacer el ser humano en tierra. Ahí se iba agachándose a agarrar la tierra y le dice, oye, espérate, haga tu propia tierra, ¿verdad? Entonces cuando estamos leyendo aquí, todo el material que se usó para hacer esos ídolos a esos dioses y arrodillar ante esos dioses y hacer oración, pedir salvación a esos dioses, ahí que describe ahí en Isaías 44, proviene de Dios. Todas esas maderas, las lluvias, ¿verdad? Que hicieron que regaron y hicieron crecer esas maderas, esos árboles, esos cedros, proviene de Dios. Entonces, a veces, a mí no me gusta criticar, yo no estoy criticando a ellos porque nosotros que somos seres humanos y tenemos esa tendencia, quizá no de la misma manera tenemos nuestros ídolos. Entonces la invitación es que que te pongas a cuenta con el Señor, que vayas delante de Él en esta noche y le digas, Señor, escudriña mi corazón, si no estoy haciendo mis ídolos, mis pequeños dioses con D minúscula, que están ocupando tu lugar, ¿verdad? En Deuteronomios, ahí capítulo 30, ¿verdad? Dios te da a elegir. Dios te da a elegir ahí. Te dice 19. Te da a elegir. Dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigo contra ti, de que te he dado elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendencias. Cuán maravilloso es nuestro Dios. Te aconseja que elijas la vida. Y como la hermana Carolina estaba predicando hace rato, ¿verdad? Que ella dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino solamente a través de Él. Elige a Jesús, amigos y amigas. No tengo que rogarte pero a mí me conviene. Aquí está bueno, yo te digo como el salmista, venga, prueba, el Señor es bueno. Aquí está bueno, no le busques más, no le inventes más, no creas más diosesitos con D minúsculas. No creas más esos diosesitos con D minúsculas, solamente acuda a aquel, el mero, como decimos en México. Estábamos allí con mi amigo él me estaba viendo
cuando hubo ese episodio allá que se derrumbó la mina, no sé, por un país Sudamérica, no sé, me acuerdo si Perú o por algo por ahí cerca, que se derrumbó la mina y muchos mineros quedaron ahí adentro y todos empezaron a pedir a los santos y a los dioses que ellos creían. En Chile era, dicen ahí. Entonces, y ahí grababan a ellos que estaban ahí adentro de eso. Uno de ellos tenía cámaras y grababan a esa persona, y ahí entre ellos se decían, ¿y por qué? Ya estaba escuchando uno calladito ahí, estaba escuchando, y mientras los otros hacían su rezo a los dioses y a los santos ahí, le decía, mencionaban su nombre, le decían, oye, ¿por qué no te vas con él? ¿Y por qué pierdes el tiempo en el camino con ellos? ¿Por qué no te vas con el mero mero? Y le preguntaban, ¿y cuál es ese el mero mero? Aquel que estaba, el que estaba colgado en la cruz y que al tercer día resucitó. ¿Por qué no vas directamente con él? Entonces esa es la invitación, a que vayas con el mero mero. Yo sigo el mero mero, el que resucitó al tercer día. Yo, ¿por qué elijo al mero mero? El que tiene ese nombre que es sobre todos los otros nombres. Yo le sigo a él y te invito a que te animes y que pongas tu confianza en él, que hagas esa oración dirigida a él. Que hagas esa oración dirigida a él y que puedas poner tu confianza en él. De verdad que mi Dios, mi Creador, mi Señor, es Jesús. Y te digo, como dice el salmista, venga, prueba, el Señor es bueno. En esta hora. Y estoy tan emocionado como me ministra estas alabanzas. Te invito a que pongas, no sé si se llamaría alabanza, pero cantos dirigidos a Dios, cantos que exaltan, sí son alabanza, porque cuando exaltan el nombre de Dios, sí son alabanzas hacia Él. Entonces, estos alabanzas me ministran mucho, y te invito a que pongas atención a esas letras, porque quizá ellos pensaron mejor y lo describen mejor, aunque como dice uno de ellos que no, ¿cómo podemos describir a alguien tan indescriptible? Pero por lo menos un poquito cerca ahí, a que puedas escuchar este canto y luego procedemos.